Bueno, muy interesante, último panel del día y vamos a hablar sobre un tema muy interesante también para todos seguramente, que es la administración de los parques industriales. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre todos los aspectos, los distintos aspectos, desde lo normativo hasta las etapas formales y las implicancias en la administración de los parques industriales. Voy a presentar a los expositores de este panel justamente sobre administración de parques industriales, que son Natalia Barbieri, administradora del Parque Industrial Chivilcoy y tesorera de la Federación Argentina de Parques Industriales, FAPI; Eduardo Ríos, administrador del Polo Industrial Ezeiza, y junto con ellos será el moderador Jorge Alonso, que es secretario de Parques, de Red Parques Industriales. Adelante ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo por aquí, en esta última jornada de sábado. Bueno, hoy nos compete un tema que es del día a día en los parques industriales y que me animaría a decir que es una tarea que va más allá de lo netamente administrativo, que ya nos van a contar los expertos. Así que bueno, sin más, como bien nos introducía Gabriel, simplemente quiero agregar unas palabras y darle la palabra a Eduardo Ríos. Eduardo Ríos es abogado, experto en gestión de calidad y auditor de normas de calidad ISO 9000. Bueno, y actualmente es el administrador del Polo Industrial Ezeiza. Te damos la palabra y después la presentamos a Natalia. Gracias, Bienvenido, Jorge. Eduardo. Bueno, para empezar a hablar de lo que es la administración de parques, creo que lo básico o lo estructural es empezar por el marco normativo. Es muy escueta la legislación vigente sobre parques industriales y se basa todo sobre el Código Civil. La modificación que se realizó en el año 15, ahí establece que todo parque industrial se va a regir por la Ley de Propiedad Horizontal. En ese concepto enmarca dentro del derecho real, que es la propiedad horizontal, a los parques industriales que tienen dentro de esa particularidad tres tipos de subderechos. El propio, sobre su propio terreno, sobre su entidad propia individual; los partes comunes, donde tiene un porcentaje indiviso, asignado en base a los metros cuadrados que debe tener ese predio; y los exceptualmente comunes. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, el propio es muy simple, es el lote donde cada empresa se radica. El espacio común obligatorio o específico son esos sectores comunes donde es necesario tenerlos. Por ejemplo, las calles internas. Por ejemplo, una red de agua, una red de luz. Esos son cosas comunes que están indivisas dentro de la propiedad horizontal, pero cada uno tiene una parte. Al enajenar o al vender esa propiedad, también se enajena esa parte indivisa. Y finalmente tenemos los sectores comunes no específicos. Los sectores comunes no específicos serían esos elementos o partes de un parque industrial que no son obligatorios. Pueden estar, pueden no estar, pueden estar asignados a ciertas empresas y el costo ser cargado en las expensas de esas empresas. Por ejemplo, una balanza de carga o un servicio de dormitorio para camiones. Esos servicios que no son comunes a todos los propietarios, pero lo pueden llegar a tener todos, esos serían espacios o propiedad común no específica. Todo ello se refleja en una cuota aparte de ese derecho real original, que es la propiedad horizontal. Ahora bien, todos estos propietarios de esas propiedades individuales se conforman o se unen en lo que se llama consorcio. El consorcio de propietarios de un parque industrial, entonces, serían los titulares de cada una de las empresas que lo componen. Ese consorcio tiene tres órganos fundamentales. El órgano de la asamblea, el órgano del consulado de administración. y la administración, perdón. Estás nervioso, relájate. Sí, no importa. La asamblea
tiene facultades propias y es uno de los órganos más importantes, que consiste en generar toda la normativa interna del parque industrial, naciendo desde el reglamento interno, donde se establecen los usos, las limitaciones a la construcción, el tipo de empresas que se puede radicar, el tipo de uso que se puede dar a los espacios comunes, como decíamos hoy, espacios comunes no obligatorios, espacios comunes no, las obligaciones de mantenimiento de cada una de las unidades funcionales. Todo eso surge de una reunión de asamblea. Si bien en el desarrollo normal de los parques el desarrollador inicial establece un estatuto, todo eso tiene que ser aprobado en la primera reunión de asamblea. Correcto. Esa reunión de asamblea es periódica, tiene un lapso de vigencia de anual, y dentro de las funciones también tiene la revisión de la parte contable, la parte económica, de lo que hizo el administrador. La administración, que fue designada también por asamblea, tiene ese rol de supervisar y aprobar. Correcto. Para eso usa el tercer órgano, que es el Consejo. El Consejo de Propietarios es un grupo de propietarios elegidos dentro de la asamblea que tiene roles específicos. No tiene una obligación o una carga legal por norma, sino solamente cumple el rol que le asigna la asamblea. Por ejemplo, un revisor de cuenta. Un revisor de cuenta lo que va a hacer es analizar lo económico. No puede entrar o jugar en otros ámbitos de la administración. Simplemente tiene eso. Un consejo realizado para seguridad va a analizar y evaluar el rol de seguridad que se establece, si se quiere mejorar, no mejorar, asignarle tecnología. La situación de seguridad hoy por hoy varía mucho en el país, y bueno, van desde una simple seguridad privada hasta sistemas tecnológicos donde hay radares siguiendo el perímetro. Todo eso es en esas comisiones que se genera a través de la asamblea, y deben rendir también cuentas en la asamblea anual siguiente. Perfecto. Y finalmente se llama el administrador. El administrador es la persona o persona jurídica o física que se va a encargar de llevar el mantenimiento y la gestión de todos estos sectores comunes, sean de cualquiera de los dos tipos: el mantenimiento, la puesta a punto, los servicios que la asamblea designe brindarle a los propietarios, ¿sí? Seguridad, asistencia médica, según el lugar donde esté afincado el parque industrial. Puede existir faltantes de otro tipo, como por ejemplo servicios de internet. Entonces el administrador debe velar porque esos servicios estén disponibles para todo el propietario en todo momento. Hay muchas variables que, no estando legisladas, hoy por hoy le requieren al administrador más allá de la ley. No podemos hoy por hoy, no sé, pensar que no vamos a tener una cobertura de celulares en el área, y sin embargo hay predios donde la señal de celular es muy escueto, más en el interior de la provincia. Bueno, todo ese tipo de gestión queda en manos del administrador. Otra situación que se da en casi todos los parques es la relación con los gobiernos, ya sea municipal, provincial. Esa representación del grupo de propietarios la realiza el administrador. Para eso tiene el poder dado por la asamblea. Es legalmente responsable y representante de la asamblea. La palabra del administrador es refrendada por la asamblea. Así, bueno, todas las gestiones que se hacen ante esos organismos nacionales, municipales o provinciales toman validez. En este punto, si bien hay que rendir cuenta en la asamblea siguiente, es la carga obligatoria para el administrador se vuelve muy amplia
y sin un marco legal, que es lo que decíamos hoy al principio. Si bien está establecido en el Código Civil que estas materias son responsabilidad del administrador, no está limitado dónde y hasta dónde. Organismos como PDS, ACUMAR, ahora no me viene el INTI. el INTI, SENASA, hasta dónde llega y en qué calidad. Algunos, como toda norma jurídica, todo sistema de leyes, la mitad de la biblioteca está de cada lado. Algunos dicen que el administrador tiene la total carga sobre el tema y otros dicen que no tiene nada que ver, no está en la ley y no se cumple. Bien. Esa es la situación hoy. Sé que se está trabajando en red de parques y demás, vos Jorge estás más al tanto, para poder llegar a reglamentar todo esto o lograr un código, un manual que nos sirva a todos. Pero hoy por hoy nos tenemos que manejar solamente con el Código Civil. Bien, tengo una primera pregunta que, digamos, me surge de la charla y de escuchar lo que, digamos, se lleva adelante en el día a día en las administraciones, en los distintos parques, con los distintos formatos. Y, a ver, impecable la explicación en la estructura jurídica, la actualidad del Código Civil, nuevo Código Civil y Comercial, perdón. Pero, a ver, la pregunta es, más allá de la función netamente de administración, de cumplir con las normativas, digamos, de tener que hacer las gestiones ante terceros, por resumirlo de alguna manera, organismos y demás, ¿qué pasa con la relación entre los vecinos en un parque? Porque, a ver, haciendo la analogía... Arbitrar entre vecinos. Claro, porque la analogía por ahí contra lo que sería un pH normal, ¿no? Una propiedad horizontal, digamos, en un parque industrial, vos tenés distintos, no son por ahí muy homogéneos, ¿no? Por ahí tenés un terreno muy grande, una multinacional, tenés una pyme, algunos tienen una superestructura, todos los seguros, y otros se manejan más caseramente. ¿Cómo es ese...? Bueno, vos, en el caso tuyo como el mío, tenemos un tutti frutti de empresas. Hay parques que son más específicos, que se dedican a un solo rubro. En nuestro caso tenemos todo. Tenemos multinacionales, tenemos pymes chiquitas, tenemos logísticas, y es un mundo, es una batalla día a día. La gran mayoría de las empresas te toman como un árbitro, realmente. Claro. Otra función más. Te toman como un árbitro que lo que vos decís es palabra santa, digamos, pero eso también te lleva a una carga que es saber de medianería, saber de medio ambiente, saber de problemas hídricos. Es una carga que no está prevista, tal cual. Pero sí en la práctica lo llevas adelante. Bueno, acá Nati me asiente, hay que ponerse el sombrero, el saco y buscar. Y resolverlo. Nosotros buscamos por instinto, por concepto de la empresa de la que yo pertenezco, el asesoramiento en todo. Bien. Nunca dejamos a un propietario solo. Perfecto. Pero realmente no está arreglado. Bien. Bueno, gracias Eduardo. Vamos a seguir con las preguntas, intercambiando. Quiero presentar ahora, para ir cumpliendo un poco con los tiempos, a Natalia Barbieri, que gentilmente nos acompaña desde la ciudad de Chivilcoy. Natalia es contadora pública, ante todo, administradora de consorcios, IDIP, miembro fundador de FAPI. Un honor tenerte, Natalia, y actualmente tesorera de la Federación de FAPI, miembro de la red de parques también, integrante de la red de mujeres de WITBA y administradora del Parque Industrial de Chivilcoy desde el 2007, ni más ni menos. Así que bueno, hecha esta presentación, Natalia, te damos la palabra. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. A ver, inicialmente lo que a mí, de acuerdo a mi experiencia y a mi perspectiva, todo lo que dijo Eduardo es totalmente cierto. El Código Civil es la única legislación que hay ahora sin reglamentar. Históricamente, si nosotros hacemos un repaso histórico de los parques industriales, acá hubo dos
décadas bien definidas, dos periodos bien definidos, no décadas. Uno en los 70, que fueron los primeros parques industriales que se fueron creando, y después a partir del 2010, con la creación del Programa Nacional de Parques Industriales, empezó el resurgimiento de esto. Todos esos parques industriales que surgieron en los 70, ninguno tiene órgano de administración. Recién a partir del 2000 empezaron a crearse los órganos de administración. Cada provincia, cada localidad, cada región, con la legislación local que tenía vigente. A ver, en mi caso, se creó la Asociación de Propietarios del Parque Industrial Chivilcoy en el 2007 a través de un decreto provincial. Cuando me convocan y leo el reglamento, era un reglamento de propiedad horizontal, que era lo que yo estaba haciendo. Ahora, de la aplicación de ese reglamento de propiedad horizontal a la realidad había una brecha enorme, porque en realidad las funciones que se cumplen como administrador de los parques industriales son muchísimas, que ahora las vamos a pasar a ver. Yo creo que en realidad las administraciones de los parques industriales son más asimilables a una institución que lo que se refiere a un consorcio de propietarios propiamente dicho. Sin ir más lejos, el año pasado, Horacio Lamberti, mientras estuvo en la Secretaría de Industria, se publicó en octubre del año pasado, creo que fue, la guía de buenas prácticas en parques industriales. Exacto. Y una de las premisas que decían, que posibilitaba esta guía, era que un parque industrial debía tener una organización que gestione y administre recursos, una estrategia de promoción y comunicación del agrupamiento, una estrategia de vinculación con organizaciones del conocimiento, una política dirigida para favorecer la interacción con la comunidad y un programa que promueva la producción sostenible. Todas esas funciones las cumple un administrador y el disparador es el administrador. Porque si bien los empresarios están comprometidos y hay muchos que participan, digamos, en el día a día y en la ejecución, no está el empresario. Entonces tenés que tener una estructura administrativa que va más allá de la administración de bienes comunes. Porque, por ejemplo, cuando yo entré en el parque industrial y me decían, mi parque industrial es un parque público, me decían, vos tenés que encargarte del mantenimiento de las partes comunes. Digo, yo no tenía una sola parte común. Las calles eran públicas, no teníamos sede administrativa, no teníamos centro. O sea, digo, no sé qué es lo que tengo que administrar porque común no tengo nada. Entonces, a ver, estudiando un poco y sacando más que nada de la experiencia, yo les voy a enumerar más o menos las funciones que yo establecí que debería cumplir un administrador. Bien. Mirá, para que se los voy a... Gestión administrativa y financiera, como establece el Código Civil. Gestión de infraestructura de servicios, como establece el Código Civil, a medias en realidad. Porque, ya te digo, en mi parque no hay ningún servicio público común. Todos los servicios son públicos directamente, no son propios de los empresarios, no son privados. Inscripción en organismos de gobiernos e instituciones, inscripción en REMPI, que en el caso de los públicos siempre es articulado con el municipio, siempre es articulado con otros organismos de gobierno. Articulación de gobiernos con la articulación con el gobierno en los distintos niveles, local, provincial, nacional. La comunicación del parque, de los objetivos del parque y de la oferta exportable, por ejemplo, de un parque. Protección del medio ambiente, capacitación e innovación tecnológica, que lo requieren las mismas empresas que tenemos en cada uno de los parques, que también de eso se encarga el administrador. Desarrollo de actividades desarrolladas con organismos ajenos al parque industrial. Universidades, INTI, SENASA, Ministerio de Producción. Las instituciones intermedias, Red Parques, FAPI, CAME, ADIVA. Asesoramiento y servicio a las empresas, que era lo que vos nombrabas, en lo que la empresa requiera. Puede ser desde, en este momento con el tema COVID, el asesoramiento en los protocolos, el asesoramiento inicialmente en lo que eran los permisos de circulación. Actividades para mejorar los vínculos y favorecer el desarrollo de nuevos negocios. El armado de ronda de negocios, acceso a contactos, asistencia técnica e infinidad de cosas. Planificación y evaluación de gestión, análisis de procesos de planificación. O sea, establecer los objetivos que va a tener cada año el parque industrial y desarrollarlos después. Sistema de evaluación de resultado y mejora, ir evaluando cómo vamos avanzando en cada uno de los proyectos de los parques.
Y tener la base de información actualizada de las empresas que tenés instaladas. ¿Cuántas empresas tenés? ¿Qué rubros estás abarcando? ¿Qué empresas exportables? ¿Qué productos, qué oferta exportable tenés? Etcétera. O sea, es un compendio de muchas cosas. Por eso yo siempre asimilaría a los parques industriales en realidad a instituciones y no a consorcios de administración, a consorcios de PH clásicos. Perfecto. Bueno, muy bueno el punteo, el resumen. La verdad que el que tiene que ser administrador sabe que tiene que... Estas pequeñas, todas estas tareas. Sí. No es solo administrar, es llevar relación con la comunidad y todo esto. Exactamente. Así que bueno. Bueno, viendo un poco los tiempos, a ver, yo omití decir que Eduardo está, digamos, en un parque, en un polo industrial que es de origen privado, y que Natalia está en un parque industrial que es de origen público. Sí, señor. Así que bueno, también tenemos esas dos miradas en cómo lo encara y cómo es la relación con los vecinos del lugar y con los vecinos de la región. También tenemos para presentar una experiencia, un mensaje que nos ha dejado un amigo también, un poquito más lejano, que es Lorenzo Raggio, del Parque Industrial de Pitba, se llama, que es el Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche. No sé si estamos para hacer la presentación. Bien. Bueno, lo voy a presentar brevemente entonces a Lorenzo. Él entonces es abogado desde el 2016, es el director ejecutivo del Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche Pitba y dirige el equipo de trabajo que desarrolla el parque. Ha participado activamente en la redacción de una ley, que es la 5049, de creación de este parque, la ordenanza municipal de zonificación y asignación de parámetros urbanísticos, el master plan del mismo parque. Bueno, la verdad que es larga la lista, pero vamos un poquito más sobre el foco de Lorenzo. Es abogado especialista en asesoramiento de proyectos inmobiliarios. Sus áreas de experiencia incluyen el derecho administrativo, comercial, civil y derechos reales, especialmente en la relación a la creación de conjuntos inmobiliarios. Es secretario de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche y por tercer mandato consecutivo es miembro integrante del Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados de la provincia de Río Negro. Posee experiencia en el asesoramiento, estructuración y gestión de personas jurídicas, tanto en el ámbito comercial como en materia de asociaciones y fundaciones. Así que sin más, vamos con Lorenzo. Raggio, yo soy el gerente del ente promotor del Parque Tecnológico de San Carlos de Bariloche. Me pidieron un poco que les cuente la experiencia nuestra en lo que hace a la conformación y administración del parque y un poco la experiencia que nosotros tuvimos en cómo esa administración luego se tradujo en una gestión que creemos nosotros fue un poco más eficiente. Para empezar, contarles que el parque es un proyecto de la provincia de Río Negro que se basa primeramente en una expropiación de la tierra, pero en una expropiación que luego dio lugar a la conformación de un ente promotor que estaba ya previsto en esa primera ley de expropiación, que esa primera ley de expropiación conformó todo un comité, esos comités que se conforman y a veces no trabajan, pero bueno, en este caso trabajó, y generó después el dictado de la ley 5049 de la provincia de Río Negro, que está por supuesto disponible en todo lo que es la página de la legislatura de la provincia de Río Negro, y tuvo una visión muy particular, que es la conformación de un ente totalmente autárquico y autónomo, con una administración absolutamente autárquica, y que está integrado por parte del sector público, provincial, como la provincia de Río Negro, como municipal, a través de la Intendencia de San Carlos de Bariloche, pero también conformado por las dos empresas públicas del Estado rionegrino que se dedican a la tecnología, que son INVAP y Altec, y por otro lado con una fuerte incidencia del sector privado, porque tiene la presencia de la Cámara de Comercio dentro de su organismo administrador. Un poco esta visión de conformar un ente que tuviera visiones tanto de empresas públicas como de empresas privadas, como del Estado, primero facilitó un montón de consensos, porque esos consensos que a veces cuesta lograr
en mesas más grandes de trabajo y con muchos representantes y con muchas pretensiones, nosotros lo teníamos conformado en una mesa, en un directorio muy chiquito de 5 personas, que nos permitió dar una gestión mucho más ágil y mucho más dinámica al proyecto. Yo siempre digo que en los instrumentos de conformación muchas veces está el éxito o el fracaso de los proyectos, porque obviamente una mesa de 5 personas con visión pública, con visión privada, con la visión del municipio, con la visión de la provincia, y por sobre todo con la visión de las empresas atractoras más importantes en tecnología que nosotros tenemos, como es INVAP y como es la empresa Altec, nos permitió ir fluyendo hacia el resultado que nosotros queríamos y que nosotros buscábamos, que era la instalación del parque, la diversificación de la matriz productiva local, pasando de una monoeconomía del turismo a una economía concentrada en el turismo, pero también en la producción y por sobre todo en la producción de empresas de base tecnológica. Ese pequeño organismo, ese organismo autárquico, nos permitió 2 cosas, como bien les decía. Primero, la búsqueda rápida de consensos, porque somos 5 personas y nada más. Y segundo, la conformación de todo un sistema administrativo y de procedimientos y reglamentario que nos facilita muchísimo todo lo que es volcar esas decisiones que se adaptan a la realidad. Nosotros tenemos todo un sistema de contrataciones, tenemos todo un sistema de gestión y todo un sistema de administración del parque, primero que nos permite ser muy ágiles, que nos permite contratar en forma muy ágil, siempre respetando los principios de transparencia y contratación del Estado, pero un organismo autárquico tiene algunas facultades y algunas previsiones que son mucho más sencillas y que nos permitieron en 5 años pasar de un predio que fue expropiado y que era absolutamente rural a 319 hectáreas que hoy tienen un uso industrial absolutamente, que tienen parámetros urbanísticos, que tienen un master plan, que tienen proyectos de ingeniería, que tienen más de 100 hectáreas hoy desarrolladas con todo lo que es las obras de infraestructura de gas, luz, electricidad, calles, caminos, y que aparte también nos está permitiendo focalizarnos en hoy el desarrollo de lo que llamamos la segunda etapa de infraestructura, que tiene que ver con la infraestructura no básico, los edificios de coworking, las incubadoras, los laboratorios, y todos espacios destinados al crecimiento de las empresas que se instalan. Por otro lado, también tenemos que destacar muy, muy activamente que el ente promotor del parque ha sido siempre una visión de la actual hoy gobernadora de la provincia de Río Negro, que es la licenciada Arabela Carreras, y que le ha dado siempre una impronta y un dinamismo muy importante y que hoy se ve reflejado en el estado del proyecto con más de 60 de las 100 hectáreas que estamos desarrollando vendidas. Pero tiene otra particularidad muy, muy presente en nuestro organismo que tiene que ver con una presencia muy importante, lo que es la impronta de las mujeres dentro del Estado y dentro de lo que es el impulso de lo público. Río Negro hoy tiene una gobernadora que es mujer y aparte el gabinete está integrado prácticamente en forma igualitaria entre mujeres y hombres, y esto no deja de ser una de las improntas que se ha volcado en el ente administrador del parque, que tiene hoy una presidenta que es mujer, que es legisladora, tiene hoy una fuerte impronta por parte del municipio con una de las representantes que también es mujer y que se ocupa de todo lo que es producción, y por otro lado todo lo que tiene que ver con nuestro equipo de proyectos que también está integrado por mujeres. Nosotros creemos muy firmemente en esta visión de género que hoy embarca el Estado, y ya no desde una visión de igualdad de género, sino una visión de que las personas tienen mucho que aportar y la diversidad de visiones y la diversidad de gestiones aportan mucho al desarrollo. Así que nada, eso es una característica presente en nuestro organismo de administración, está integrado casi en partes iguales por mujeres y por hombres, y puntualmente en lo que hace los puestos de dirección está administrado y está dirigido prácticamente por mujeres. Como les contaba, este ente autárquico de administración del parque tuvo ahora sí, adentrándonos un poquito más en sus funciones, la primera actividad que desarrolló fue el desarrollo propiamente dicho, valga la redundancia, del parque, generando todo lo que les dije hace un ratito, parámetros urbanísticos, infraestructura,
todo un proceso de comercialización, todo el proceso de venta de la tierra que lo hace este mismo organismo de administración, y todo lo que es la conformación del conjunto inmobiliario o del PH especial en el cual se va a desarrollar el parque. Pero aparte, también en la propia ley de creación del organismo, planteó un modo de gestión del parque en sí mismo que es muy innovador y que es muy beneficioso, que tiene que ver con que el parque va a estar, como les dije hace un rato, diagramado como un conjunto inmobiliario, es decir, que los propietarios van adquiriendo sus unidades funcionales, todo esto está previsto en el organismo de creación del ente autárquico del parque, y una vez que se incorporan al consorcio de copropietarios, empiezan a gobernar a través de la asamblea de copropietarios el parque. Ahora también la ley previó, a mi modo de ver, con una visión muy clara y muy concreta de lo que se quería, previó que la primera administración, los 5 años de la administración, el administrador de ese consorcio va a ser el propio ente autárquico. ¿Por qué? Porque los entes de administración no solo tienen, a mi modo de ver, la función de generar el parque, sino tienen la función y el principal objetivo de que ese parque se transforme en lo que se tuvo en cuenta, en la visión que se tuvo en cuenta cuando se generó el parque. Y para mí el ente administrador es una parte importantísima de eso. No se tiene que quedar solo en el desarrollo, no se tiene que quedar solo en darle servicios a la tierra, sino que tiene que generar una visión respecto a las empresas que se instalen, cómo se van a instalar, cómo van a producir, cómo van a generar una mejor cadena de valor, cómo van a generar que más empresas se quieran instalar, cómo van a generar que esa sinergia que tiene que estar presente en todos los parques de alguna manera tenga un respaldo estatal y tenga un respaldo público y de alguna manera facilite que las empresas que hoy necesiten capacitaciones, que necesiten recursos, que de alguna manera las integren a otras cadenas, tengan un reflejo en este ente autárquico. Entonces, el ente de administración es fundamental, ya cerrando un poco mi exposición, el ente de administración es fundamental, y es fundamental porque primero lleva el sueño a una realidad, hace que ese parque se transforme en un parque y no en un proyecto que después quede en la nada, y segundo, para mí es el encargado de generarle una impronta y hacer que la visión que se tuvo en cuenta y el objetivo que se tuvo en cuenta cuando se creó, se refleje en eso. Y la gestión de la administración es clave en eso porque cómo el administrador puede empezar a vincular, puede empezar a generar asociaciones entre los propietarios, puede empezar a relacionar las carencias, las desventajas, pero también las ventajas y también las posibilidades que generan las uniones entre empresas, eso esté presente. Nada, un poco para cerrar, nosotros hoy estamos, como les dije, entrando ya en una segunda etapa, donde el ente se va a transformar ahora en el administrador del consorcio, y a partir de ahí generar que esta visión que nosotros hoy tenemos se mantenga y se impregne tanto en los propietarios, en los que hoy integran el parque, que el día de mañana el parque ya tenga su propia personalidad y que nosotros nos retiremos para generar otros proyectos, pero el ente administrador es el encargado para mí de marcar a fuego esta impronta y de marcar a fuego esta intención, esta visión y los objetivos que se persiguen. Así que nada. Bueno, me parece que ha sido un lindo ejemplo el de Lorenzo. Te agradecemos mucho, Lorenzo. A toda la gente de Río Negro un gran abrazo y el del resto de las provincias también. Bueno, es sábado de la tarde, así que vamos a ir redondeando, no sin antes tocar un tema de máxima actualidad y, digamos, visto desde la administración de los parques, que es el tema de cómo estamos manejando o cómo se está manejando los temas de pandemia en los parques. Así que, a ver, estamos en pandemia, se viene una segunda ola, se dice por allí, así que... Bueno, en el caso particular nuestro, dentro de las empresas del Polo Industrial Ezeiza, hay muchos laboratorios y hay muchas logísticas de alimentos, por lo cual tuvimos que tener una cintura y una agilidad bastante importante para poder continuar dentro del funcionamiento semi-normal de estas empresas
el polo no dejó de funcionar en ningún momento, y se aplicaron medidas hasta restrictivas, te diría yo al principio, hasta poder lograr una coherencia en ese protocolo Claro. que cumpliéramos todos. Inicialmente se puso una mayor exigencia en la entrada al polo, con carga a la administración. ¿Por qué? Porque las empresas se estaban armando. Entonces, mientras que armábamos toda la estructura que necesitaba cada empresa, los ciclos que necesitaba para adaptar su producción, porque la mayoría de las empresas han trabajado con ciclo reducido, en forma modular, con grupos cerrados. Todo ese trabajo nos llevó unos 10 días en adaptarlo al funcionamiento. Entonces, toda la carga, lo pensamos de esta manera: la empresa era el polo. Entonces, cumplíamos todos los requisitos en la puerta del polo. Después las empresas fueron adaptando y cumpliendo su protocolo, como si no tuviese el control nuestro. Por eso te decía que a veces teníamos una doble toma de temperatura, por ejemplo, tomaba la temperatura en la puerta del polo y en la puerta de la empresa. Todo eso nos llevó 15, 20 días ponerlo en línea. ¿Por qué? Porque bueno, hubo que sentarse con cada una de las empresas, ver cómo iban a hacer el protocolo, aconsejarlo en situaciones muy finitas, que no podían separar ciertos grupos de gente, cambiar el turno de trabajo, que parece una cosa sencilla, que se dice fácil, pero no se hace fácil. Bueno, todas esas circunstancias las fuimos llevando en el día a día, trabajando con cada una de las empresas. Cuando logramos a nuestra conciencia que esos protocolos estaban todos bien, perfectamente encasillados, ahí recién pusimos controles más suaves en la puerta del polo, que es igual seguimos al día de hoy, ¿no? Con el amonio cuaternario en vehículos, con la toma de temperatura y con un servicio médico que, bueno, en el caso nuestro tenemos la suerte de tener un servicio médico propio, que el médico está al ingreso y es el médico el que determina la sintomatología de la persona que pudo presentar 37,5 de temperatura, que es el parámetro que todos tomamos. Los meses siguientes, la verdad, fue muy bien aceptado por los empresarios. La gente cumplió mucho, que yo escucho hablar a la gente afuera, que la gente no respeta las normas. En nuestro caso, la verdad, el personal de operarios, de administración, de cada una de las empresas, cumple el reglamento. Cumple el reglamento. Y sigue cumpliendo. Dentro del polo no vas a encontrar nadie que, salvo porque esté comiendo o porque esté tomando algo, que esté sin barbijo. Y es un parque industrial bastante grande, que en la cantidad vos decís, bueno, se te escapa alguno. No. Muy bien. Y logramos, en una segunda etapa, nos enfocamos a sacar el miedo, porque notamos que en las empresas había una psicosis. Cualquiera que tenía una línea de temperatura era COVID. Claro, sí. Entonces, bueno, eso nos abocamos con el cuerpo médico a asistir y asesorar a los empleados. En qué casos debían pedir el 107 en capital o el 148 en provincia, en qué casos debían evaluar un segundo síntoma, el tema del olfato, que recién, si mal no recuerdo, julio o agosto se hablaba. Se incorporó. Comúnmente. Nosotros en el polo empezamos a aplicar en abril, pero eso gracias a contar con ese asesoramiento médico. Bien, me parece que eso fue, en nuestro caso fue fundamental. Y sinceramente no tenemos ninguna empresa que haya tenido que cerrar por tema COVID. Casos de importancia, tuvimos un caso en una combi que traía personal para una empresa, pero fueron detectados y aislados
la empresa perdió un turno de trabajo, siguió trabajando el resto de los turnos, y en todo este tiempo que llevamos, gracias a Dios, el polo sigue trabajando normalmente. Hoy por hoy, el promedio de ingresos son 5.000 coches día. O sea, es un trabajo normal, salvo las medidas de protección, barbijo, gel y demás. Natalia. Bueno, nosotros no fue tan fácil. De las 70 empresas, al principio quedaron 4 trabajando. Epa. Así que todo el primer tiempo lo que se fue haciendo fue, a medida que iban habilitando distintas actividades, viendo qué protocolos tenían que aplicar, qué protocolos no tenían que aplicar, asesorando en el tema de los permisos de circulación, que eran terrible, es como que había poca información, nadie sabía cuál era la que le tocaba a cada uno, así que en eso se trabajó un montón hasta que logramos, por suerte, habilitar a todas las industrias del parque, que se hizo relativamente rápido, porque la municipalidad la verdad que trabajó muy bien, el Centro Comercial e Industrial también de Chivilcoy, con el cual formamos un consejo de crisis. Se trabajó muy bien y se lograron, la verdad, que habilitar un montón de industrias bastante rápido. Bien. Yo lo que digo es que en la industria no se generan los contagios, porque la industria está muy reglamentada y está muy estricta con el tema de protocolos. Exacto. Nosotros al día de hoy creo que si habremos tenido 10 casos que obviamente vinieron de afuera, ninguno que se generó contagio masivo dentro de una empresa del parque, no tuvimos ningún caso, pero sí fue un arduo trabajo y sigue siendo hoy porque como van cambiando los criterios, entonces nos cambian los criterios por ahí para que utilicen la empresa utiliza para saber qué es contacto estrecho, qué no es contacto estrecho, cuántos tienen que aislar, cuántos no tienen que aislar. Pero bueno, la verdad que se trabajó mucho, pero por suerte se pudieron sacar las cosas adelante. Excelente. A ver, esta es una enfermedad que todavía es desconocida y que encima va mutando muy rápido, ¿no? Leí hoy en la mañana, si no me equivoco, que no se basa el virus en el ADN, sino en el ARN. Y eso lo hace que se puede mutar más rápido. Por eso que en Europa está pasando esto de una segunda ola, porque es un virus que viene con una mutación que dicen que hasta 7 veces más contagioso. No me quiero meter en camisa de once varas y hablar de temas que no sé, pero lo que sí sé es que los parques industriales, las empresas, los proveedores de las empresas y todos estamos preparados para una situación de estas características. Antes de que empiece la pandemia, hablando con una empresa de construcción, me acuerdo, nos decía que en época de otros virus que había en el momento, habían hecho todos estos protocolos y que después, bueno, lo habían dejado de aplicar porque allá había pasado el virus, digamos, de ese momento. Y bueno, desempolvaron un poco los protocolos, los ejercicios que tenían y pudieron rápidamente prestarle servicios a industrias esenciales que no pararon. Claro. O sea, los proveedores de esas industrias tuvieron que adaptarse en una semana, 15 días, que fue lo que tardaron alguna empresa en reactivarse. Hoy, la gran mayoría del sector productivo, si no todo, ya tenemos ese primer ejercicio. Tendremos que seguir, perfeccionándonos y aprendiendo, pero bueno, es otra tarea más para la administración. Yo creo que la mejora continua en este tipo de batallas, pues una batalla contra el virus, mejora continua. Tiene que ser de día a día. Fíjate, vos acabás de dar una información que yo no la tenía, no sé, Nati, y hay que estar permanentemente. Recordemos que era el barbijo sí, el barbijo no, el amonio sí, el amonio no. Tal cual. Yo voy a destacar que me pareció fundamental el tema de las instituciones intermedias, caso Red Parques, el trabajo en red que se hizo en todo esto y el soporte que dieron Red Parques, Adiva, WIPBA, en la red de mujeres en la que participo también, es terrible, FAPI totalmente. Fue fundamental el apoyo, porque aparte brindando información certera y contención. Sí, y también el intercambiar lo que les estaba pasando a cada uno y experiencias, es fundamental. Bien, bueno, creo que hemos hemos focalizado, ¿no? Repasado desde el Código Civil hasta la práctica diaria, todos los bemoles de la administración, la actualidad en pandemia, la experiencia de Ragio, de Río Negro, así que muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer. Nos estamos despidiendo entonces para
el día de mañana, la última jornada del tercer Congreso Industrial, y los invitamos especialmente a todos a visitar durante el fin de semana EPIVA, que es la sexta exposición de parques industriales. Allí hay organismos, hay empresas y están los parques con toda su información. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.